13. Ose la esperaba a un lado de la calle. Todavía no eran las 12, pero ya se había reunido una multitud de curiosos en las aceras. Habían aparcado cerca 2 coches patrulla y sus agentes dirigían a los policías robot que instalaban barreras temporales alrededor del edificio de apartamentos de 30 pisos. Mientras miraba, se acercó otra gran furgoneta de apoyo técnico de la policía que fue metiéndose poco a poco en el garaje subterráneo. Su mayordomo electrónico le dijo que el comandante del distrito estaba de camino y que el inspector jefe de la ciudad había pedido los expedientes del departamento de casos fríos. Genial, murmuró Ose. Aquello iba a convertirse en una gran bronca jurisdiccional, seguro. Una vez que se había hecho todo el trabajo de verdad, prácticamente todos los departamentos de Ciudad Lago Oscuro querrían su trozo del pastel. Un coche policía camuflado aparcó junto a él y salió Paula. Lucía un sencillo vestido de color azul pálido con una americana de color pardo claro, el cabello negro lo llevaba atado en un pulcro moño. A Ose le pareció que tenía la piel de un tono más oscuro que la última vez que la había visto. Claro que Treloar, la capital de Ansun, estaba en el trópico. La investigadora incluso le sonrió cuando Ose la saludó. Me alegro de verla otra vez, dijo el detective. Y yo a usted, Ose. Siento haberlo dejado plantado con esto. No pasa nada, mintió el policía. Pero le agradezco el modo en que continuó y que me llamara hoy. Una actitud muy profesional. Ose señaló con un gesto la entrada del garaje. Quizá todavía lamente haber venido, están a punto de llegar un montón de policías de alto rango de la ciudad. Estoy acostumbrada. ¿Sabe? Ahora mismo hasta agradecería tener los problemas de siempre. ¿Un caso duro? No lo creería por el número de arrestos que hemos hecho. Paula se encogió de hombros. Pero sí. Mi adversario es un hombre muy esquivo. ¿Holmes y Moriarty? Ose, no tenía ni idea de que usted leía a los clásicos. Fue hace ya tiempo, pero la verdad es que disfrutaba mucho con ese tipo de cosas. Holmes nunca supo lo fácil que lo tenía, dijo Paula cuando llegaron al final de la rampa. Bueno, ¿qué tiene para mí? 2 grandes furgonetas blancas del departamento forense estaban aparcadas al otro lado del garaje. Varios trozos de sensores del tamaño de losas se habían pegado al suelo o alrededor de las paredes, unos cables gruesos serpenteaban por todas partes, y regresaban a los paneles de acceso abierto que había en ambas furgonetas. Varios robots para todo estaban moviendo los sensores y apilándolos en una esquina con la supervisión de 3 forenses. Los encontramos a primera hora de esta mañana, dijo Ose cuando se subieron a la parte de atrás de la furgoneta del líder del escuadrón. El interior estaba atestado, solo quedaba un pasillo estrecho entre 2 bancos de equipos y el aire estaba caliente por culpa de todos los circuitos eléctricos que ronroneaban. Ose estaba más que familiarizado con todas las unidades. Los equipos forenses adicionales que Mio le había prometido que llegarían de la Junta Directiva de Crímenes Graves nunca se habían materializado. En vista de lo que parecía la retirada de la detective del caso, el comandante de Ose había accedido de mala gana a asignarle 2 de los escuadrones forenses de la ciudad. El propio Ose se había sometido a una aplicación de memoria de las habilidades correspondientes para poder manejar el equipo e interpretar los resultados y ayudar así a su lamentablemente escaso equipamiento durante los monótonos meses que siguieron. Habían tenido que examinar la lista entera de sitios donde se habían producido obras 40 años atrás, una tarea laboriosa y aburridísima. Entre los miembros del equipo los días de enfermedad y la falta de disponibilidad para hacer horas extra habían ido aumentando desde la primera semana. Había habido días, sobre todo en las últimas semanas, en los que al comienzo del turno solo habían aparecido los robots forenses. A Ose lo habían estado presionando cada vez más, tanto su equipo como su comandante, para que pusiera punto final a la investigación. Pero él se había ceñido con tenacidad a la lista y había examinado los puntos uno tras otro mientras tranquilizaba y camelaba al equipo y le rogaba al departamento de policía que le diera un poco más de tiempo. Los escáneres de profundidad habían descubierto muchas cosas interesantes enterradas bajo la ciudad, pero ningún cuerpo. Es esa mañana. Paula examinó con atención el pequeño portal holográfico de alta resolución con su cuadrícula en 3D de luminiscencia rosada. Justo en el centro había remolinos de un rojo más oscuro, como nudos en un tronco de madera. Incluso teniendo en cuenta la descomposición, se distingue la forma con bastante claridad, dijo Ose mientras trazaba con el dedo los torbellinos más densos. Aquí hay una cabeza, mire, y estos son brazos y piernas.
Los dos cuerpos están dentro de un contenedor con forma de caja, hay una cámara de aire nítida alrededor de cada uno. Acepto su palabra. A mí me parece uno de esos test Rorschach. Se contuvo una sonrisa. Uno es un poco más pequeño que el otro, lo que se corresponde con una pareja compuesta por un hombre y una mujer. Pero ahí se terminan las buenas noticias. Están a mucha profundidad, 10 metros por debajo de este nivel. El promotor no se ahorró nada cuando se construyeron estos apartamentos. Por desgracia, todos los cimientos respetan las regulaciones del ayuntamiento. Gracias, Ose. Todavía no sabemos si son ellos. Conseguiremos una resolución algo mejor cuando hayamos realineado los sensores, pero eso no nos va a proporcionar una identificación clara. Eso solo puede hacerlo el ADN. Son ellos. Y usted lo sabe. Sí, bueno. Va a ser una putada sacarlos de ahí. Vamos a tener que excavar a su alrededor, es probable que necesitemos campos de fuerza para reforzar los cimientos cuando cortemos el bloque. Habrá que trasladar a los residentes mientras lo hacemos y después tendremos que romper el hormigón con mucho cuidado. No se preocupe, la junta directiva tiene equipos de extracción muy experimentados. Los tendremos aquí antes del almuerzo. Dijo lo mismo de los equipos forenses. Paula cambió de postura en el atestado espacio y le lanzó una mirada inquietante y valorativa. Lo sé y vuelvo a pedirle disculpas. Es la primera vez que decepciono a alguien de esta manera. No volverá a ocurrir. Ose sabía que debía de estar poniéndose colorado. La disculpa de la detective era como una confesión íntima. Dio unos golpecitos con el nudillo en el portal para distraerla. ¿Está segura de que con esto conseguiremos una condena? Le ha puesto $1 de la tierra a que les han destruido los implantes de memoria, no habrá ningún recuerdo del asesino al que podamos acceder. Confía en mí, Ose. Ahora sí que lo podemos pillar. Todo lo que necesito es un juez para que emita una orden. Fue una bronca tremenda lo que estalló en el salón. Lo bastante fuerte como para que Morton la oyera desde el dormitorio, lo que hizo que dejara de hacer lo que estaba haciendo y se cabreara como un mono. Su mayordomo electrónico le dijo quién estaba invadiendo su ático, así que se estaba atando el cinturón de la bata cuando salió sin prisas. La inspectora jefe mío estaba discutiendo con su mayordomo humano mientras el detective Josephine interponía coléricas amenazas. Había que reconocer que tenía su mérito la formación y el carácter del mayordomo, que no parecía aturdido ni nervioso por la presencia y autoridad de los inoportunos invitados, él le era leal solo a su jefe y eso no lo iba a cambiar nadie. Vamos a respirar todos y a tranquilizarnos, dijo Morton. Se alisó el despeinado cabello con las manos para intentar aplastarlo un poco. ¿Cuál es el problema? ¿Investigadora jefe? No hay ningún problema. La detective le tendió un pequeño cristal de memoria. Traigo una orden de arresto. ¿De qué se me acusa? 2 cargos de asesinato de cuerpo y borrado deliberado de memoria. Morton no consiguió mantener del todo su apacible porte cuando le dispararon semejante alegación. Tiene que estar de puta con ya. No, señor. No bromeo, dijo Paula. Como ciudadano inscrito en la Federación, por la presente se le aconseja que no diga nada más en relación con el delito del que se le acaba de acusar hasta que haya consultado con su representante legal. Y ahora, por favor, vístase, señor. Se le trasladará a la comisaría del distrito para continuar interrogándole. Esto es una estupidez. Morton se mantuvo firme y se cruzó de brazos. Aunque lo sabía, de todos modos lo preguntó. ¿El asesinato de quién? Dara Jennifer Shaef, su esposa en aquel momento, y huyó viejo tal. Mierda. Joder, ya le había dicho yo que se los habían cargado. Desde luego que me lo dijo, y se lo agradezco, señor. Y ahora, por favor, vístase. Si no lo hace, nos lo llevaremos como está. Una Melania desnuda entró corriendo en el salón y le arrojó a Morton los brazos al cuello. ¿Qué está pasando, Morty? ¿Qué están diciendo? Nada, la policía la ha cagado, eso es todo. Estuvo a punto de quitársela de encima, pero se lo pensó mejor y le devolvió el abrazo. Todo va bien. Todavía en brazos de su novio, la joven miró furiosa a los 2 agentes. Josephine no miraba a la adolescente desnuda. Después tuvo que no mirar a la otra chica que apareció en la puerta del dormitorio poniéndose una bata blanca de encaje. Su rostro largo y elegante adoptó una expresión divertida cuando contempló la escena, como si estuviera accediendo a un culebrón barato de la ciberesfera. ¿Qué está pasando aquí?
dijo alargando las palabras con voz ronca. Con una mano se atusó el carísimo peinado. Forma parte de tus perversiones, Morty, que te arrastren a una mazmorra secreta de la policía y te esposen a la pared. No dijeron Morton y Paula mío al unísono. Ah. La joven parecía decepcionada. Morty jamás ha matado a nadie, afirmó Melanie. Y echó la cabeza hacia atrás desafiándolos a que dijeran lo contrario. Paula le lanzó una mirada fría. Usted ni siquiera había nacido cuando lo hizo. Escuche mi consejo, no monte una escena. ¿Morton? No pasa nada. Morton apretó con ternura a la chica que se aferraba a él. Mi mayordomo electrónico ya ha informado al departamento legal. Volveré a casa para la cena. Habremos presentado una denuncia por arresto ilegal antes de que sirvan el pescado. Melanie apretó su cara contra la de su novio y le rogó. No vayas con ellos, por favor, Morty. No vayas. Esto no es un examen de respuesta múltiple, le dijo Paula. Voy a vestirme, dijo Morton. Se dio la vuelta y volvió al dormitorio. Es una pena, le dijo a Paula. Usted y yo podríamos haber hecho grandes cosas juntos. Paula miró a Melanie y a la arrogante joven de la bata de encaje y después a Morton. No se me ocurre qué. La tormenta diaria procedente de la Gran Tríada ya había pasado y había dejado el amplio valle fresco y reluciente. Había pocos árboles en el borde noroeste de las montañas de Sault. El valle estaba compuesto sobre todo por pastos, con praderas pantanosas en el fondo, por donde el río rápido se precipitaba hacia el norte. El sol iba calentando el paisaje a medida que las últimas nubes se retorcían y se alejaban a toda velocidad hacia las estepas del Gran Iril. El suelo humeaba en silencio. En cuanto cesaron las lluvias, Casimir salió al exterior. La aldea Foster, en las laderas occidentales, era donde había pasado su primera infancia. Un montón de casas de piedra con tejados de hierba que proporcionaban un refugio hermético durante las lluvias. Todas tenían ventanas amplias y abiertas para que pudiera circular el aire y refrescar las habitaciones. Tampoco es que durante el día se pasaran muchas horas en el interior de las casas, el clima era demasiado cálido. Era una aldea de agricultores, uno de los muchos refugios protegidos donde los niños del clan podían crecer sin que los molestara el instituto ni el aviador estelar. El ganado pastaba tranquilamente en el fondo del valle y unos cuantos carlomagnos se sometían al entrenamiento de los guerreros que ya no podían responder a la llamada a las armas de los guardianes. Scott y Harvey se reunieron con él cuando se dirigió hacia el cementerio, otros aldeanos se unieron a él cuando pasó junto a sus casas, hasta que hubo más de 30 marchando en silencio por el sendero poco gastado. Terminaba ante una verja de madera oscura incrustada en un muro de piedra seca que estaba invadida por capuchinas trepadoras de colores. El muro rodeaba un camposanto que seguía el patrón adoptado por la mayor parte de los pequeños asentamientos humanos de la Federación. Los arbolillos que se habían plantado alrededor del perímetro ya eran lo bastante grandes como para ofrecer un poco de sombra. Las lápidas estaban talladas en trozos de piedra local. La hierba estaba bien recortada y limpia. Se habían colocado varios bancos. En el medio había un monumento octogonal conmemorativo hecho de piedra. El plinto de la base medía 3 metros de anchura y sujetaba una esfera de 2 metros de mármol rojo pulido y resplandeciente. Se habían grabado los nombres en la mitad inferior, formando pulcras líneas que cubrían casi un tercio de la superficie. Todo el mundo se reunió alrededor e inclinó la cabeza. Hemos venido hoy a celebrar la vida de Bruce Foster, dijo Harvey con voz fuerte y clara. Aunque haya abandonado nuestro clan, no lo olvidaremos nosotros ni los que luchan con nosotros. Cuando llegue el momento de que este planeta se vengue de su violador, escuchará la canción de regocijo que cantará todo el pueblo, pues será tan alta que sacudirá los propios cielos en los que sueña. Harvey apoyó un pequeño grabador en el mármol, en el extremo de una línea incompleta de nombres. La pequeña unidad empezó a zumbar cuando sus hojas diminutas comenzaron a cortar el patrón programado. Un polvo fino y gris se deslizó por la piedra. Recuerdo tu risa, Bruce, dijo Harvey. Casimir se adelantó un paso. Recuerdo tu amistad, Bruce. Eres mi hermano y siempre lo serás. Era difícil pronunciar las palabras cuando se le quebraba la voz. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Recuerdo tu testarudez, Bruce, dijo Scott con voz áspera. Que nunca te abandone, muchacho. Una mujer dio un paso adelante. Casimir no oyó lo que dijo. El recién nacido que Samantha acunaba empezó a llorar con fuerza, como si entendiera lo que estaba pasando, que nunca vería ni conocería a su padre.
Los tributos duraron algún tiempo. Al final, el último McFoster pronunció sus palabras y el niño encontró el consuelo del pecho de su madre. El zumbido del grabador cesó. Casimir se quedó mirando angustiado el nuevo nombre que lucía el mármol y después bajó la cabeza, incapaz de seguir soportándolo. La gente se fue yendo y los dejó solos a Samantha y a él. Gracias, Kaz, le dijo la joven en voz baja. A veces creo que tú y yo somos las únicas personas que de verdad lo queríamos. Todo el mundo lo quería, dijo de forma automática. Samantha era unos años mayor que él, lo que siempre lo hacía sentirse un poco torpe a su alrededor. Y con Bruce desaparecido y tras el nacimiento del niño, se sentía incluso más inseguro. La muchacha sonrió, aunque fue obvio que le costó. El bebé solo tenía 3 semanas y ella parecía muy cansada. ¡Qué dulce eres! Todo el mundo lo conocía, sobre todo mis hermanas de todos los clanes. Hay una diferencia. Pero al menos dejó huella en este mundo, creo. Casimir le rodeó los hombros con un brazo y salieron juntos del cementerio. ¿Ya has decidido cómo lo vas a llamar? Bruce no, sería demasiado. He elegido Lennox, era el abuelo de Bruce y yo tengo un tío que también se llama así. Lennox. Está bien. Supongo que lo llamarán por el diminutivo, Len. Sí. Samantha acarició la cabeza del pequeño. Lennox había vuelto a quedarse dormido. Deberías encontrar a alguien, Kaz. ¿Eh? Alguien con quien estar. No está bien que una persona esté tan sola. Estoy bien, gracias. Tengo ofertas de sobra, no te preocupes. Era el tipo de cosas que solía decirle a Bruce. Volvió a recordar a Andriy Knowaki la promesa que le había hecho a Bruce y no había cumplido. Jamás había intentado acostarse con ella después de aquel terrible ataque. De hecho, no se había molestado con ninguna chica desde entonces. Como siempre, tenía el recuerdo de Justine para consolarlo durante las largas horas de cada noche que pasaba sin dormir. Scott y Harvey lo esperaban en el sendero, junto con otro hombre al que Casimir no conocía. Harvey le hizo una seña. «Te veré antes de que te vayas, ¿verdad?», preguntó Samantha. «Pues claro que sí. Quiero y si necesitas algo, ayuda con el niño o algo, por favor, dímelo. No estás obligado, ya lo sabes». «Quiero verlo, Samantha. Habría querido verlo incluso si Bruce siguiera vivo». «De acuerdo, entonces». La joven se puso de puntillas y le dio un ligero beso. «Gracias otra vez, Kaz, serás un tío maravilloso». La vio regresar a la aldea, un montón de emociones le daba vueltas en la cabeza. «Una buena chica», dijo Harvey. «Recuerdo que estuve entrenándola durante un tiempo». «Sí», dijo Casimir. «Este es Steve Sobel», croó Scott con su voz dañada. Casimir estrechó la mano del desconocido, sorprendido por la firmeza del apretón. Podía mirar al hombre directamente a los ojos, así que no era más alto que él, pero tenía unos hombros lo bastante amplios como para estirar la tela de su sencilla camisa de cordones. El Mxobel tenía 30 y pocos años, su piel era más clara que la de Casimir y tenía un rostro ancho que contemplaba el mundo con una alegría considerable. «He oído hablar mucho de ti, Kat», dijo Steve. «En los últimos ataques te has ganado toda una reputación». Casimir miró a Scott y Harvey con intención. «¿Otro sermón?» «¿Sobre la temeridad y la venganza personal?», preguntó Harvey. «¿Y por qué tendría que serlo? ¿Es que no prestaste atención la última vez?». Casimir empezó a abrirse camino entre los 3 hombres. Steve extendió una mano para detenerlo. Una vez más, la fuerza de aquel hombre era evidente. «Si eres capaz de controlar ese genio que tienes, puedes serme útil», dijo Steve. «Aquí Harvey dice que puedes. Que la ceremonia debería haber sido una catarsis y que ahora empezarás a aceptar su muerte. ¿Es eso cierto?». «Fui testigo de la muerte de Bruce. Lo vi morir, y no pude hacer nada. Sé lo que es eso. Todos lo sabemos, no hay nada único ni en ti ni en tu dolor, Casimir. Eres un McFoster, un luchador. Algún día morirás y algún otro amigo lo verá. ¿Quieres que su vida quede arruinada por eso? Todos tenemos derecho a vivir también nuestras vidas, lo sabes. Somos algo más que personas que luchan contra el aviador estelar. Esta aldea lo demuestra. El bebé de Bruce debería demostrártelo más que cualquier otra cosa». «¿Y qué cojones más puedo hacer?», gritó Casimir. Estaba a punto de echarse a llorar otra vez, lo que sería horrible delante de los hombres que más respetaba. «Sé luchar, sí, y así es como contribuyó a crear esa época mejor que nos han prometido a todos».
Si la ira me hace luchar con más ganas, mejor. Bruce sabría apreciarlo. Scott puso una mano en el brazo de Casimir. Escucha lo que tiene que decir Steve, muchacho, nada más. ¿Qué daño puede hacerte eso? Hemos venido a hablar contigo porque estamos preocupados por ti. No queremos impedir que sigas luchando, pero tal y como estás ahora, vas a conseguir que te maten en uno de esos ataques y sin una buena razón. De este modo, todavía puedes continuar con la lucha sin correr tantos riesgos a propósito. Y ahora, ¿qué te parece si te callas solo un momento mientras Steve dice lo que ha venido a decir, eh? Casimir se encogió de hombros con gesto tosco, sabía que se estaba comportando como un idiota exaltado, pero tampoco sabía cómo parar. Claro. Lo siento. Es solo que y señaló con un gesto el cementerio. Hoy. Ya sabéis. Lo sé, dijo Steve. Si no sintieras nada por él, no serías un auténtico miembro del clan, no serías mejor que un esclavo del aviador estelar. Respeto lo que estás sufriendo. ¿Qué querías? Sabes que la nave estelar humana se ha ido, ¿no? Lo he oído, sí. Bradley Johansson cree que su lanzamiento es el comienzo de la fase final de la partida que juega el aviador estelar. Va a arruinar a la Federación Humana. ¿Cómo? Preguntó Casimir. Nunca había entendido muy bien cómo podía estar implicada la nave estelar humana en su lucha contra el aviador estelar. No era más que un vuelo de exploración. La barrera que rodea a la estrella Dyson se levantó para contener un gran mal. A Johansson le preocupa que los humanos lo dejen libre. Parte de la tripulación estará formada por esclavos del aviador estelar. ¿Qué clase de mal? No lo sabemos. Pero si la Federación tiene que librar una guerra, quedará muy debilitada, económica y socialmente hablando. Una acción así dejaría a la humanidad a merced del aviador estelar, que nos carcomería desde dentro. Pero acabas de decir que la nave se ha ido. Ya no podemos detenerla. No. Pero, Casimir, si el aviador estelar se está preparando para aplastarnos, el momento de la venganza del planeta no tardará en llegar, es posible que en unos pocos años. Eso significa que el aviador estelar va a regresar a Tierra Lejana y tenemos que estar listos. Lo sé. Bien. Y ahí es donde puedes resultarme útil. Hay un número de artículos que deben traerse a Tierra Lejana para que el planeta pueda vengarse. Por desgracia, a nuestros partidarios de la Federación los están persiguiendo las autoridades que ha corrompido el aviador estelar. Les resulta difícil enviarnos cosas de contrabando como siempre han hecho con nuestras armas. Eso significa que tenemos que establecer rutas alternativas para los objetos que necesitamos. He viajado por toda la Federación, sé cómo funciona. Ahora tengo que volver y ayudar a nuestros aliados, pero me voy a llevar a un pequeño grupo de guardianes comprometidos conmigo para que me ayuden a lograr nuestro objetivo definitivo. Me gustaría que tú fueras uno de ellos. ¿Yo? Preguntó Casimir, conmocionado. Ya solo la noción de abandonar Tierra Lejana era asombrosa, por no hablar ya de viajar por planetas cuyos nombres estaban más cerca de la fábula que de la realidad. Y ella estaba allí fuera, ella y... ¿Por qué yo? Yo no sé nada de la Federación. Puedes aprender lo que necesites sin problemas. Harvey dice que eres rápido y eso es bueno. Allí la vida es muy diferente, al menos en lo superficial. Debes aprender a mezclarte con facilidad. Y eres joven, físicamente hablando todavía puedes adaptarte. Tendrás que entrenarte mucho para fortalecer tus músculos hasta que tu cuerpo sea capaz de soportar una gravedad normal. Hay fármacos que pueden ayudar, por supuesto, y perfilamiento celular, pero esas técnicas no pueden hacerlo todo y tú tendrás que comprometerte por completo. Puedo hacerlo, dijo Casimir sin pensarlo siquiera. ¿Eso es un sí? Sí. También tendrás que obedecer las órdenes. Mis órdenes. No puedo dejar que andes suelto por ahí. Esta operación no puede quedar comprometida bajo ninguna circunstancia. Es lo que somos los guardianes, la razón por la que existimos. Lo entiendo. No te decepcionaré. Estoy seguro, Kaz. Pero será Johansson el que tome la decisión. Casimir miró a Scott y a Harvey, confuso. ¿Qué decisión? Si vas a contribuir a traer lo que necesitamos, dijo Harvey. La preparación física solo es la mitad de tu entrenamiento. Vas a tener que aprender a comportarte como un ciudadano de la Federación. Le prometí a Steve que sabrías hacerlo, por favor, no me dejes por mentiroso. Nunca. ¿Pero lo va a decidir Johansson? Sí, dijo Steve.
Te encontrarás con él antes de empezar la operación. Casimir no podía creer lo que estaba oyendo. Para él, Bradley Johnson era un símbolo remoto al que todo el mundo citaba y al que todo el mundo defería todo, un gigante histórico. No era alguien al que conocías en persona y con el que hablabas. Bien, dijo Casimir con tono débil. ¿Dónde está? En este momento. No lo sé. Pero nos encontraremos con él en la Tierra. Mientras lo construían, el segunda oportunidad fue la noticia principal de la Unisfera. Detalles de su diseño, historias sobre su construcción, informes de asesores varios sobre las posturas políticas que se ocultaban tras la decisión de construir la nave, cotilleos sobre quién resultaría elegido para formar parte de la tripulación, todo hacía subir las audiencias de cualquier programa de noticias. Después se produjo el ataque de los Vengadores del Álamo y el modesto interés se convirtió en auténtica fascinación, que culminó cuando más de 17.000 millones de personas presenciaron en tiempo real su partida hacia Dyson Alpha. Después de eso, mientras la nave se iba deslizando por el hiperespacio mes tras mes, se produjo una clara sensación de decepción, y hasta un poco de frustración. Los ciudadanos de la Federación no estaban acostumbrados a que los desconectaran de algo tan importante. Y lo que era peor, pasaría un año hasta que se enteraran de lo que había pasado. Hasta entonces, todo el mundo tendría que recurrir otra vez a los viejos conocidos de los culebrones y dramas sí, a las riñas de los políticos, a las rabietas de las celebridades y a la Copa de la Federación, que entraba ya en los cuartos de final. Y entonces se publicó la noticia del arresto de Morton junto con el nombre de los agentes que habían realizado el arresto, y no era que a nadie le importara Josephine, y todos los trenes que iba a Oakir se llenaron de repente de periodistas ávidos de información. El caso era el sueño de cualquier editor de estudio. Una investigación de Paula Mio sobre un caso frío, un sospechoso acaudalado con grandes contactos en el mundo político y empresarial, fuertes indicios de un escándalo financiero. Y sexo. Lo que en otro tiempo habían sido vanos cotilleos sobre Morton, que había seducido a la joven y bella Mellani y había arruinado su carrera en el equipo nacional de salto, entraron a formar parte de los primeros puestos de la agenda de la prensa y tuvieron un papel muy destacado en cada reportaje y perfil informativo. No se tardó en localizar a sus primeras conquistas, a las que convencieron para que contaran su historia a cambio de respetables sumas de dinero. Se ofrecieron sobornos a los forenses de Ciudad Lago Oscuro para que hicieran revelaciones exclusivas sobre las pruebas que iba a presentar la fiscalía, lo que llevó a 5 procesos subsiguientes por desacato al tribunal. Tara Jennifer Shaef y Wiobi Kotal se vieron obligados a solicitar mandamientos judiciales para evitar que los acosara el enjambre de reporteros que asediaba sus casas. Después de un mes de informaciones continuas, las expectativas eran muchas. La primera mañana del juicio, el juzgado de Ciudad Lago Oscuro tuvo que ser acordonado para evitar el frenesí de la prensa y el interés del público. Las vallas de la calle alejaron media manzana a la multitud expectante. Un largo convoy de coches de policía y robots patrulla escoltaron la furgoneta que trasladaba al prisionero hasta la zona segura de recepción situada en la parte posterior del juzgado. Las cámaras de una docena de helicópteros siguieron todos sus movimientos. No consiguieron ni sola una imagen de Morton ya que la furgoneta desapareció en un garaje cerrado. El juicio se iba a celebrar en el Juzgado 1, en cuyo arreglo las autoridades judiciales se habían apresurado a invertir una gran parte de su presupuesto anual de mantenimiento. Con Oakir a punto de pasarse por lo menos una semana siendo el centro de atención de toda la federación, las apariencias eran de repente primordiales. Se lustraron los suntuosos paneles dorados de madera de Brentown que rodeaban el banquillo de los acusados y el tribunal. Las 2 largas y pesadas mesas de los abogados se revistieron y encerraron. Volvieron a pintar las paredes y el techo y se quitó el gran símbolo de la justicia para poder limpiarlo. Cada una de las franjas polifotónicas arrojaba una luz brillante y el sistema de sonido se comprobó y equilibró. La renovación funcionó. Cuando por fin se permitió entrar a los 50 periodistas seleccionados esa primera mañana, todos le comentaron a su público lo solemne y digna que era la sala. Un sitio en que podías depositar tu confianza, se notaba que allí la justicia era ecuánime y meticulosa. Las apariencias también ocupaban un lugar destacado en la estrategia de la defensa. La primera vez que se vio a Morton desde su arresto fue cuando entró en la apestada sala del tribunal vestido con un traje de diseño de color violeta oscuro, la espesa mata de cabello perfectamente peinado y aire confiado, casi perplejo, sin saber muy bien qué hacía allí. No era la imagen de un hombre culpable que aguarda el veredicto inevitable que Paula Mio conseguía cada vez que procesaba a alguien.
Cuando llegó al banquillo de los acusados, Morton se inclinó con educación ante el panel curvado del cristal unidireccional de plata que ocultaba al jurado y protegía su identidad. Justo antes de sentarse miró a su alrededor, a la atestada galería del público, encontró a la persona que buscaba y esbozó una sonrisa cálida. Todos y cada uno de los periodistas se giraron y sus implantes de retina enfocaron a Melanie, que estaba encaramada con elegancia a la primera fila, con una exquisita americana de color azul marino y una blusa blanca y lisa. Así vestida, conseguía proyectar la imagen de alguien que era a la vez el epítome de la inocencia desconcertada y una mujer increíblemente sexy. La vecinita de la puerta de al lado que apoyaba a su hombre cuando tenía que enfrentarse a una injusticia terrible. Y entonces entró Paula Mio con un elegante traje de chaqueta gris y zapatos de cuero negro, formidable y fría, exudando esa confianza tan suya. En los estudios de 100 telediarios mostraron de nuevo las imágenes de Paula con 16 años, impasible, en lo que había sido el conmovedor juicio de sus padres. Mientras la federación entera veía eso, la detective se sentó entre el fiscal general de la ciudad, Ivor Chesel, y Josephine, que se había puesto su mejor traje, aunque parecía antiguo y raído entre las proclamas de la última moda que vestían los protagonistas principales. El juez Carmichael hizo su entrada y todo el mundo se puso en pie. Morton le lanzó una sonrisa tranquilizadora a Melanie, una mirada que capturaron 50 pares de implantes profesionales. Una vez leídos los cargos, el abogado defensor, Howard Maddock, solicitó de inmediato la desestimación, alegando que la prensa había contaminado las pruebas. Ivor Chesel dio fe de que las pruebas seguían siendo sólidas e irrefutables y que solo componían una pequeña parte del caso de la fiscalía. El juez Carmichael rechazó la solicitud y, una vez terminadas las formalidades, por fin empezó el juicio en sí. La fiscalía presentó el caso con sencillez. Morton era un hombre impulsado por una sed rabiosa y maníaca de dinero y poder. Su matrimonio con Tara Jennifer Shaef no había sido más que un primer paso, simple y despiadado, para lograr su objetivo. El dinero de la familia de su mujer se había utilizado para fundar Aquastate, dándole a la pequeña compañía el músculo financiero necesario para perseguir y conseguir grandes contratos urbanísticos. Bajo la fiera gestión de Morton, Aquastate pudo ir creciendo hasta que estuvo lista para empezar a cotizar en bolsa. La salida a bolsa de las acciones formaba parte del gran proyecto original de Morton. Lo hizo rico y le proporcionó la influencia que necesitaba para conseguir un puesto en la junta directiva de Gansu. A partir de ahí, el ascenso había sido imparable. Pero su plan se había enfrentado a la ruina cuando la que entonces era su mujer, Tara Jennifer Shaef, había comenzado a aburrirse de su matrimonio. Si Tara pedía el divorcio, Aquastate se liquidaría o vendería y los beneficios se repartirían entre los dos. Morton seguiría siendo rico, mucho más rico de lo que era al principio de su matrimonio, pero para sus propósitos eso no era suficiente. Era demasiado pronto para que se llevara a cabo la salida a bolsa. Aquastate no era lo bastante grande para atraer inversores. Eso requería otros 2 o 3 años de crecimiento ininterrumpido. Así que usted la mató, dijo Ivor Chesel, de pie delante del banquillo. Eliminó el único obstáculo que impedía la salida a bolsa de su compañía, su propia mujer. Y una vez que se la quitó de en medio, y que supuestamente la tenía viviendo en Tampico, usted fue libre de seguir desarrollando Aquastate hasta el nivel que necesitaba. Morton le lanzó a Howard Maddock una mirada de impotencia, incapaz de creer que alguien pudiera hacer una acusación tan absurda. El abogado defensor, un hombre de aspecto digno que se mantenía en unos firmes 50 años, con la primera escarcha de canas cubriéndole el cabello, sacudió la cabeza con tristeza ante los alardes teatrales de la fiscalía. El primer testigo de cargo fue la directora del departamento forense de la ciudad, Sharon Othbrand, que confirmó que los cuerpos extraídos de los cimientos de aquel edificio de apartamentos construido 40 años atrás eran los de Tara Jennifer Shaef y Wiobi Kotal. A los dos les habían disparado a quemarropa con un arma paralizante de alta potencia y les habían borrado los implantes de memoria, seguramente con un impulso electromagnético. El momento exacto era difícil de concretar después de tanto tiempo, pero podía reducirlo a un período de 3 días durante la semana que Morton había pasado fuera, en una conferencia en Talansee. Chesel preguntó entonces si habían encontrado algún rastro de acné extraño en alguno de los cuerpos. No, dijo Othbrand. Kotal estaba completamente vestido. Había las partículas y tierra normales que son de esperar cuando uno se mueve por la ciudad, pero ningún acné ajeno a eso.
Shaef estaba desnuda, pero encontramos rastros de jabón y productos químicos de perfumería en su piel, lo que nos indica que se encontraba en la bañera. ¿Puede saber si le dispararon en la bañera? Preguntó Chesel. No después de tanto tiempo, no. ¿Pero estaba en la bañera al menos en los momentos previos al asesinato? Sí. ¿Entonces estaba en casa? Es muy probable, sí. Gracias. Y Borchester se dirigió al juez. No hay más preguntas, señoría. Howard Maddox sonrió cuando se levantó. ¿En casa o en un hotel? ¿Puede distinguir entre uno y otro? No, podría haber sido en cualquiera de los dos. ¿O en casa de algún amigo? ¿En unos baños públicos? Un sitio con una bañera es todo lo que puedo concretar. ¿En Oaptier? No hay forma de saberlo. Ya veo. Gracias. La fiscalía llamó a Tara Jennifer Shaef. La ex de Morton subió al estrado con un traje de color lavanda con amplios adornos blancos y una falda demasiado corta. El peinado y el maquillaje eran demasiado suntuosos, lo que enfatizaba lo nerviosa que estaba. ¿Recuerda haber tenido algún enemigo hace 40 años? Preguntó Ivor Chesel. No. No llevaba ese tipo de vida. Sigo sin llevarla. ¿Así que usted nunca fue consciente de que alguien quisiera matarla? No. ¿Recuerda o sabe de algún modo que visitó el planeta Támpico? No. Jamás había oído hablar de él hasta que renací. ¿Y de Broer y asociados? ¿Los abogados? No. Oí hablar de ellos al mismo tiempo que oí hablar de Támpico, cuando los investigadores del seguro estudiaron mi desaparición. Los ojos de Tara observaron a Howard Maddox cuando se acercó a ella. Todavía no había mirado ni una sola vez a Morton. La fiscalía supone que estaba a punto de divorciarse de mi cliente, dijo. ¿Era así? No creo. No había ningún plan definitivo, que yo recuerde. Habríamos terminado separándonos. El matrimonio tenía fecha de caducidad y nos estábamos acercando a ella. ¿Es por eso por lo que tenía una aventura? Era una de las razones, sí. La vida era bella. Wiobi la hacía más bonita. La vida era bella, repitió Maddox con aire pensativo. Ya veo. ¿Sigue viendo a Morton? A veces, sí. No le evito. Tara lanzó una carcajada quebradiza. ¿Así que son buenos amigos? Todo lo buenos amigos que pueden ser unos ex. Me apoyó mucho cuando renací. Es un golpe bastante duro despertarte y encontrarte que eso es lo que te ha pasado. Los terapeutas dicen que a algunas personas les hace falta una vida entera para superarlo. ¿Así que sería justo decir que no hay rencores entre usted y Morton? Preguntó Maddox. No. Es decir, no tenía razón para sospechar nada hasta que estalló todo esto. Si usted hubiera hecho lo que afirma la fiscalía y hubiera pedido el divorcio la semana que la mataron, ¿habría insistido en que se liquidara Aquastate o que se dividiera entre los dos como estipulaba el contrato matrimonial? Protesto, dijo Ivor Chesel. Especulación. No creo, señoría, dijo Maddox sin inmutarse. Le estoy preguntando a la testigo de la fiscalía lo que habría hecho en unas circunstancias muy concretas, mientras que todo el caso de la fiscalía descansa sobre lo que podría haber pasado si ella hubiera hecho lo que ellos creen. ¿Quién está especulando aquí? Resulta que estoy de acuerdo con usted en este caso, dijo el juez. Lo que cree la testigo que habría sido su reacción no es especulación. Por favor, conteste a la pregunta. No, y no estoy segura, tartamudeó Tara. El dinero no me preocupaba mucho, todavía tenía acceso a los fondos de la familia. Supongo que habría permitido que Aquastate continuara. Es probable que Morton me hubiera dado buenas razones para preparar la empresa para la salida a bolsa. ¿Así que usted no estaba enfadada con él? No. Todos los matrimonios terminan y todo el mundo lo sabe. Por eso firmamos contratos al principio. Howard Maddox se cuidó mucho de no sonreírle al equipo de la fiscalía cuando se sentó. El segundo día empezó con Josephine subiendo al estrado. Todavía vestía su mejor traje, llevaba el cabello peinado hacia atrás y sujeto con el broche de plata que siempre usaba, mientras que Paula había elegido una americana negra y una falda ligera de tweed y seguía siendo la profesional imperturbable. Morton se había decantado por un estilo caro y despreocupado, con una camisa blanca de cuello abierto bajo un chaleco repujado en oro. Su abogado vestía el mismo traje que el día anterior, cuidadoso de proyectar cierto estilo, pero sin ostentación.
Mirándolos con desdén, y sonriendo animosa cuando se requería, Mellani había elegido un vestido de color gris pálido lo bastante apretado como para poder llamarlo segunda piel. Detective Finn empezó y Borges él. ¿Hay alguna prueba que demuestre que Tara Jennifer Shaefo y Obie Kotal fueron a Tampico? Alguien adquirió los billetes y contrató al bufete, pero no hay ninguna prueba de que ninguno de los dos estuviera allí. Realizamos una investigación exhaustiva, pero no había datos ni rastros físicos que demostraran que esas dos personas estuvieron en ese planeta. Creemos que el escenario de Tampico es una simple coartada para el asesino. ¿Una coartada? Si Morton asesinó a su mujer para garantizar la salida a bolsa de Aquastate, no podía permitirse que todo el mundo hiciera preguntas sobre el paradero de Tara. En lo que a todos los demás se refería, se había fugado con su amante para instalarse en un mundo nuevo. El bufete de Broer y Asociados se contrató para continuar con la ficción al actuar en nombre de Tara. Hubo mucho más. Métodos que se utilizaron durante la investigación. Verificación de archivos policiales. Resultados de indagaciones realizadas sobre la vida de Obie Kotal para ver si éste tenía enemigos dispuestos a matarlo. Las cuentas oficiales de Aquastate. Todo diseñado para demostrar que la investigación había ido reduciendo las opciones hasta que ya no había podido ser nadie más que Morton. Esa tarde la defensa no empezó su interrogatorio. Howard Madoc hizo que Ose le contara al tribunal que la investigación original sobre el renacimiento de Kotal estaba tocando a su fin cuando intervino Morton para que le dieran al caso una mayor prioridad. Hizo una cosa muy curiosa, si es que es el asesino, ¿no le parece? Preguntó Madoc. No sabría que asesinó a Shaef y Kotal, dijo Ose. Lo primero que haría después sería hacer que le borraran el recuerdo. Y eso lo sabe con certeza, ¿no? Examinamos su depósito de seguridad de memoria. No hay recuerdos del acontecimiento. ¿Había recuerdos completos de la convención a la que estaba asistiendo cuando ocurrió este terrible crimen y que duró una semana entera? En esencia, sí. Sin embargo, podría haber vuelto a Ciudad Lago Oscuro durante lo que se guardó en el depósito de seguridad como período de sueño. Usted examinó el depósito de seguridad de la memoria de mi cliente. ¿Hay algún recuerdo de que haya estado alguna vez en Tampico? No. Pero si mató y solo responda a la pregunta que le han hecho, por favor, detective. No tiene pruebas de que mi cliente montara esta coartada. Estaría en lo cierto si digo que la persona o personas que mataron en realidad a Tara Shaef habrían necesitado esa coartada para desviar cualquier investigación policial o privada que pudiera hacerse sobre su paradero. Sí. En el curso de su investigación, ¿encontró a alguna otra persona con motivos para matar a estas dos desafortunadas personas? No. No había nada, ninguna otra razón salvo la de Morton. ¿Y qué hay de que Tara y Obie se tropezarán de forma inesperada con alguna actividad profundamente ilegal de una banda criminal? ¿Se consideró eso? Sí, tuvimos en cuenta la posibilidad. No había pruebas que respaldaran esa idea. Bueno, tampoco las iba a haber, ¿verdad? Si la banda que los mató era lo bastante inteligente como para presentar una coartada que se sostuvo durante 40 años, es lógico pensar que no van a dejar pruebas tiradas por ahí. El único golpe de mala suerte que tuvieron fue que mi cliente observara la relación entre los dos renacimientos e hiciera preguntas en las altas instancias, que cumpliera con su obligación y fuera un buen ciudadano. Y esta es la recompensa que recibe. Mientras que todo lo que tenemos ante este tribunal es una teoría mutilada para que encaje con los hechos, una noción que se basa solo en sus suposiciones de que mi cliente es un hombre frío y despiadado. ¿Estoy en lo cierto? Sí, eso es lo que apoyan los hechos. Pero es que no lo apoyan, detective. Eso no son pruebas. Eso es su teoría. No son pruebas, no es un instrumento contundente ensangrentado y metido en una bolsa de plástico que usted pueda levantar ante el tribunal y señalarlo. Es una teoría muy circunstancial. Así que le vuelvo a preguntar. ¿Hay alguna prueba, física o digital, que descarte de forma definitiva que Obie Kotal y Tara Jennifer Shaef se encontraron con una actividad criminal y los mataron para hacerlos callar y además les borraron sus implantes de célula de memoria? Ose se quedó mirando lo que tenía enfrente durante un buen rato, después carraspeó. No, no existe ninguna prueba física o digital que lo atestigue, dijo con voz apagada. Cuando el tribunal suspendió la sesión por ese día, casi todos los bustos parlantes de los estudios de noticias de toda la federación estuvieron de acuerdo en que Howard Madoc había hecho un gran trabajo de demolición con Ose Finn. Buena parte de aquello en lo que se basaba el caso de la fiscalía eran conjeturas.
Debería ser suficiente para que un buen abogado defensor pudiera poner al jurado a su favor. No cabía duda de que las simpatías del público comenzaban a inclinarse por Morton según las encuestas interactivas constantes que seguían las opiniones sobre el caso. Actuaba como un bucle que se retroalimentaba, cada vez más personas tenían la impresión de que el acusado iba a salir libre. Lo que implicaba que una revelación incluso mayor los aguardaba a todos. Paula Mio estaba a punto de perder un caso. Después de acontecimientos tan trascendentales, el día 3 trajo un aumento muy poco sorprendente de la audiencia en la Unisfera, cerca de 3.000 millones de personas estaban conectadas y esperando para ver lo que iba a pasar. Vieron a Melanie llegar temprano y sentarse en su sitio habitual. Esa mañana la joven vestía un abrigo largo de un tejido brillante de color azul helado con pantalones a juego. El chaleco que llevaba debajo era de una malla traslúcida aunque las solapas del abrigo permanecían muy juntas, insinuando, más que revelando la piel de debajo. Con el cabello peinado en una sofisticada onda, hacia atrás y muy arreglado, la joven irradiaba puro atractivo sexual. Después de la paliza del día anterior, Josephine vestía un traje más ligero y por una vez había permitido que su cabello engominado le cayera suelto por los hombros. A su lado, Paula lucía un traje sombrío de color verde oscuro y se había peinado el cabello hacia atrás con severidad. Cuando el agente del tribunal hizo entrar a Morton, este se había puesto un traje azul marino, algo apropiado para cualquier reunión ejecutiva que enfatizaba su autoridad e integridad. La expresión de su rostro era sobria y atenta, sin traicionar ni una sombra de contento por lo ocurrido el día anterior. Se mostró contenido cuando le estrechó la mano a Howard Madoc y después los dos se pusieron en pie cuando entró el juez Carmichael. Una vez terminado el caso de la fiscalía, la defensa llamó a su primer testigo, el propio Morton. Howard Madoc miraba al jurado oculto cuando le hizo la primera pregunta. Para que conste, ¿se cree usted capaz de cometer un acto tan deleznable como sin duda lo es este asesinato? No creo que pudiera matar a sangre fría. Y no maté a mi mujer y a su amante. Gracias. Madoc repasó una larga serie de preguntas diseñadas para darle al jurado la mejor imagen posible de su cliente. Que Morton era ambicioso, pero no tan despiadado como para utilizar el asesinato para beneficiar a su empresa. Que se había mostrado compasivo y había apoyado a su exmujer tras el proceso de renacimiento. Que habría llegado a la cima de todos modos, a pesar de los pequeños y triviales problemas financieros que lo acosaran 40 años atrás. La fiscalía le ha dado mucha importancia a lo frío y despiadado que es usted, terminó Madoc. Dígame, ¿es usted un hombre frío? Morton levantó la cabeza y miró a la galería donde se sentaba el público y donde todavía estaba Melanie, contemplándolo con una sonrisa suave y devota en su hermoso y joven rostro. Tendría que preguntarle a aquellos que me conocen bien, pero no creo que lo sea. Howard Madoc hizo una ligera inclinación ante el juez y se sentó. Su testigo, le dijo el juez Carmichael a la mesa de la fiscalía. Todos los presentes en la sala del juzgado se callaron cuando Paula Mio se levantó sin prisas. Y después estalló una ronda de excitados murmullos cuando se inclinó ante el juez y se acercó al estrado de los testigos. Si tenía que hacerse cargo ella en persona, la fiscalía debía de estar desesperada. El asesinato ya no es lo que era, le dijo a Morton con un tono agradable y familiar. Ya no significa la muerte. No es definitivo. Hoy en día significa la pérdida del cuerpo, un borrado de memoria, un montón de eufemismos que describen lo que en esencia no es más que una discontinuidad de la conciencia. Se puede asesinar un cuerpo, pero las clínicas de todos los planetas de la Federación pueden devolverle la vida con un sencillo procedimiento de clonación. Hay una década o dos en blanco, pero al final vuelves a andar por ahí como si nada hubiera pasado. Es una muleta psicológica estupenda. Muchos psiquiatras sostienen que contribuye a hacer de nuestra sociedad algo más estable y calmado que antes. El término maduro circula mucho por ahí. Así que ya ve, asesinar a alguien ya no es tan grave como antes. Todo lo que se hace, en realidad, es sacarlos del universo durante unos cuantos años. No se mata de verdad. Sobre todo cuando se sabe que un seguro va a cubrir el proceso de renacimiento. Seguramente sería un riesgo aceptable para eliminar a alguien que iba a arruinar sus planes. No, dijo Morton. Es totalmente inaceptable. No se hace, no es algo que pueda llevarse a cabo por simple conveniencia. El asesinato es una barbarie. Yo no lo haría. Ni ahora ni hace 40 años. Pero estamos de acuerdo en que a su mujer y a Uyobi Kotal los asesinaron. Por supuesto.
Morton frunció el ceño, confundido por la pregunta. Se lo dije yo, ¿recuerda? No, usted, en un principio, dijo que la desaparición de su mujer le pareció sospechosa, sobre todo porque coincidía con la del amante de esta. Los sentimientos de inquietud no se basan por completo en los recuerdos, no los puede borrar un proceso de edición, ya sea legal o clandestino. Se derivan del subconsciente. Usted sabía que había algo extraño en su desaparición. Morton se apoyó en el respaldo de la silla y la miró con suspicacia. La coartada de Tampico era muy creíble, ¿no? Dijo Paula. Sí. Sí. Suponiendo que usted ya no contase con el recuerdo de haberla asesinado, ni usted ni los demás amigos de su mujer cuestionaron jamás la historia de que lo había abandonado para irse allí. Yo no la maté. Pero tiene razón, era una tapadera irrefutable. Yo no tenía razones para cuestionar su desaparición, sobre todo después de que Broer y Asociados se pusiera en contacto conmigo y dijera que estaban actuando como intermediarios. Vamos a examinar eso otra vez. Usted volvió de la conferencia en Talansea y se encontró con que se habían llevado todas las cosas de su mujer del apartamento, su ropa y sus posesiones, y había un mensaje diciendo que lo había abandonado para siempre. Eso es. Y eso fue suficiente para convencerlo en ese momento de que no había nada inusual en la marcha de su mujer. Fue inusual, e inesperado, y un gran golpe. Pero no me hizo sospechar nada. Así que usted sabía lo de sus aventuras. Sí, había habido varias. Nuestro matrimonio las permitía. Yo también había tenido un par. Soy un ser humano, no una máquina. ¿Discutió usted los términos del divorcio? No. Ya estaban dispuestos en el contrato matrimonial. Sabía en lo que me estaba metiendo. ¿Y qué hay de los objetos que se llevaron de su apartamento? ¿Pidió que le devolvieran alguno? No. ¿Por qué no? Morton le lanzó a Madoc una mirada rápida. Tara solo se llevó sus cosas. ¿Y usted sabía lo que era de su mujer, no? Claro. ¿Lo sabía alguien más? Esa vez, la mirada que Morton le lanzó a su abogado fue de perplejidad. Disculpe. He leído las transcripciones de todas sus llamadas y mensajes a Broer y Asociados, dijo Paula. No se produjo ninguna disputa sobre los objetos que se sacaron del apartamento. Así que dígame una cosa. En una casa donde dos personas han vivido juntas 12 años, donde solo esas dos personas podían saber qué objeto era de cada cual, ¿cómo es que el asesino se llevó solo lo que pertenecía a su mujer? La expresión de Morton se convirtió en una mueca de incomprensión consternada. Abrió la boca como si quisiera hablar, pero no dijo nada. Ninguna banda criminal sabría qué llevarse para establecer la coartada, dijo Paula. Haría falta alguien que tuviera un conocimiento íntimo de la casa y su contenido. Solo había dos personas que tuvieran ese conocimiento exacto. Una de ellas era su exmujer y sabemos que ella no lo hizo. Morton fue dejando caer poco a poco la cabeza entre las manos para cubrir su dolor y confusión. Oh, mierda, gimió. No fui yo, ¿verdad? Sí. Paula lo miró con la compasión que normalmente se reserva para los familiares de un difunto. Fue usted. Al jurado le llevó 3 horas deliberar y dar el veredicto. En la Unisfera se comentó que les llevó tanto tiempo porque quisieron disfrutar primero de un almuerzo decente a costa de los contribuyentes. Cuando volvieron a entrar en la sala y dieron el veredicto, a nadie le sorprendió que fuera unánime. La voz electrónica camuflada que habló detrás del cristal curvo de plata anunció: culpable. El juez silenció de inmediato el estallido de murmullos y le dijo a Morton que se pusiera en pie. Había, dijo el juez, directrices muy firmes establecidas para castigar crímenes tan atroces como aquel. El mínimo era, por lo general, el doble del período de pérdida de vida. Dado que usted cometió este crimen solo y exclusivamente para obtener un beneficio, tengo que estar de acuerdo con la valoración de la Fiscalía, es un individuo frío e inmoral para el que las vidas de otras personas no son más que molestias que se interponen entre usted y su ambición y no tiene escrúpulos a la hora de erradicar ese tipo de problemas. Debido a su maldad, Tara Jennifer Shaef y Wiobi Kotal han perdido décadas de vida sin un cuerpo, por tanto no voy a vacilar en imponerle una pena de 120 años de suspensión vital. La sentencia ha de llevarse a cabo de inmediato. El martillo del juez cayó con un golpe seco. Tara Jennifer Shaef se levantó de un salto y le chilló a su ex. Eres un cabrón.
Al otro lado de la galería del público una Melania histérica chillaba incoherencias, luchando contra los agentes del tribunal que la sujetaban para impedirle que saltara la barandilla para reunirse con su amante culpable. Algunos miembros del público que estaban a su alrededor vitoreaban muy contentos la conmoción. Morton sacudía la cabeza, desconcertado, cuando se lo llevaron de la sala, la viva imagen de la derrota tragicómica. Los periodistas se volvieron en masa hacia la mesa del fiscal. Era obvio que Josephine y Borchesel estaban encantados, sonreían como locos al estrecharse las manos. Paula Mio parecía no darse cuenta del jaleo que se había armado a su alrededor, estaba recogiendo las hojas sueltas de los informes impresos y las iba metiendo con cuidado en su maletín. A continuación metió la matriz de mano y una vez despejada la superficie de la mesa, la investigadora salió de la sala del tribunal sin mirar atrás.